Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos en colaboración con la Consejería de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, esta vez relacionado con la resolución de dudas relativas a la justificación de las ayudas a la solvencia y de reducción del endeudamiento del sector privado previstas en el Real Decreto, Decreto Ley 10-2021. Para esto, para resolver las dudas, nos acompañan hoy. Le agradecemos de antemano su presencia aquí, una vez más, Fina, Cristina y Rubén, para ayudarnos a resolver las dudas que tienen las personas autónomas de Andalucía sobre estos temas. Nos acompaña, como digo, Adolfina Martínez Girado, que es comisionada del Plan Director de Ordenación de las Políticas Activas de Empleo y Relaciones Laborales de Andalucía, a Cristina Vilchez, que es asesora técnica, y a Rubén García, pedagogo jefe de Servicio de Informática de la Consejería de Empleo. Como digo, muchísimas gracias por vuestra disponibilidad y gracias por estar aquí una vez más ayudándonos a resolver las dudas sobre las ayudas al sector, al endeudamiento del sector privado y la solvencia empresarial. Comento brevemente simplemente cómo se va a organizar el webinar para conocimiento de todas las personas que están conectadas. En primer lugar, Fina va a hacer una exposición del tema de la justificación, que va a durar una media hora aproximadamente. A continuación van a resolver tanto Fina como Cristina y Rubén las dudas, las consultas más frecuentes que se han ido sucediendo a lo largo de este tiempo sobre la justificación, y ya posteriormente intentaremos resolver las consultas que ustedes tengan y que nos manifiesten a través del chat. Les pedimos, por favor, que las consultas que tengan las pongan a través del chat y que esperen, por favor, a que tanto Fina como Cristina y Rubén expliquen las consultas que ellos previamente tienen establecidas, para que así evitemos que se dupliquen y que luego no nos cueste más trabajo hacerles llegar las verdaderamente relevantes que se produzcan durante el webinar, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Fina, Cristina y Rubén, y he puesto la palabra. Muchísimas gracias a vosotros por, una vez más, hacer de altavoz y hacernos llegar a todos los beneficiarios y a todas las personas interesadas que tienen que proceder ahora al procedimiento de justificación de la ayuda a solvencia empresarial. Con lo cual, repito, muchísimas gracias, porque gracias a vosotros pues podemos comunicar este mensaje, que esta vez es verdad que tenemos que admitir que es un poquito más complicado. Como todo sistema de justificación, pues tiene reglas en las que hay que basarse, en las que tenemos que tener en cuenta la normativa, como no puede ser de otra manera. Y entonces, bueno, explicándolo así a viva voz, como lo vamos a hacer a través de webinario, esperemos, y ese es nuestro objetivo, es poder llegar a resolver el máximo número de dudas, que sabemos que la hay, nos consta. Cristina atiende junto con la gente de la oficina técnica el correo de dudas y sabe todas las que llegan todos los días, o sea que somos conscientes de que existen dudas, y nuestro objetivo está, como decía, hoy en poder resolverlas, por lo menos las más comunes, las que sabemos que tienen la mayoría de los beneficiarios. Y luego, bueno, decir como siempre que estamos a disposición en el correo de justificación. En la presentación que vamos a compartir va a aparecer la dirección de correo electrónico a la que se pueden dirigir. Si después de este webinario sigue habiendo dudas, que seguramente la habrá, o si nos quieren plantear cosas ya muy concretas de cuestiones específicas, pues les invito a que hagan uso del correo de justificación. En primer lugar, lo que quería era daros las gracias a vosotros por ser nuestro altavoz, ya lo he comentado, y en segundo, como no podía ser de otra manera, es dar las gracias a las personas que están conmigo aquí hoy en la mesa sentada. Sin ellas sería imposible poder llevar a cabo este trabajo, que es muy complicado y ciertamente así lo sufrimos todos los días, y sobre todo ellos, Rubén, jefe de servicio de informática, y Cristina, que son los que están en el día a día con el trato diario con el beneficiario y con el desarrollo de los aplicativos, que no es fácil. Y a toda la gente de oficina técnica, son 100 personas que están ubicadas aquí en el campus de la Cartuja, en el en el centro, en el polígono, como dicen, en la isla de la Cartuja, que se me había ido. Como dicen el polígono, algunos ya estaba con la broma. Entonces, eso, están ahí ubicados y trabajando a machacamartillo, porque no puede ser de otra manera, porque en nuestro ánimo está cumplir con los plazos. Entonces, bueno, dando ya entrada a lo que es el webinario, como decía, tenemos media hora para explicar el cambio normativo que hemos tenido que llevar a cabo para poder facilitar el procedimiento de justificación. Lo haremos entre Rubén y yo.
Yo la parte más teórica en el sentido de explicar la normativa, cómo ha cambiado y por qué, los objetivos que se han perseguido para ello. Y Rubén ya entrará en harina con el sistema de justificación de ayudas, hará los pantallazos y un desarrollo de cómo se hace esa justificación para facilitar el que el beneficiario lo pueda hacer. Y luego ya, como ha comentado, vamos a hacer resolución de dudas comunes, son repetidas, eso, bueno, nos alegra en el sentido de que podemos resolverlas todas prácticamente porque son comunes entre un webinario que tuvimos ayer y la que nos habéis hecho llegar hoy, y luego a disposición, como decía. Entonces, sin más dilación, nos ponemos a compartir la pantalla, una pequeña presentación que hemos hecho para que sea un poquito más fácil seguir la exposición. Y comienzo diciendo que, bueno, que al final lo que hemos tenido que hacer es un cambio normativo para poder facilitar la justificación de las ayudas. Y quiero empezar comentando que la obligación de la justificación la tienen todos los beneficiarios que hayan recibido una resolución de concesión de la ayuda, y la tienen porque viene regulada en el artículo 22.2 del decreto ley que regula la ayuda el día 2021, y porque en todas las resoluciones se les ha dicho que efectivamente con posterioridad tendrían que llevar a cabo la justificación de la ayuda, con lo cual no tienen que esperar a recibir ningún tipo de notificación individualizada, ni les vamos a hacer ninguna llamada personal, nada, porque la obligación está recogida en normativa y hay que cumplirla. Bien es cierto que como nosotros somos muy voluntariosos y siempre nos ponemos del lado del administrado, hemos mandado y estamos mandando, enviando correos electrónicos con el aviso de ustedes tienen que justificar la ayuda. Son correos electrónicos de aviso, no tienen mayor vinculación jurídica, no de ningún tipo, porque entendemos que la obligación está ahí establecida en la normativa. Y esa obligación de justificación, tal y como establecía la norma estatal, el Real Decreto Ley 5/2021, aquel que salió por el mes de marzo del año pasado, establecía claramente, y así lo tuvimos que trasladar a la normativa autonómica, que había que seguir un orden de prelación a la hora de hacer frente a los pagos y a las deudas que se recogían en la solicitud de ayuda, en la solicitud de subvención. Y se decía que en primer lugar había que hacer frente a las facturas impagadas, eso en la rejilla, en el listado de gastos que iba acompañando a la solicitud de subvención se denominaba el grupo A o el apartado A de facturas impagadas o pendientes de pago. Después había que hacer frente al pago de deudas con acreedores financieros, la amortización de préstamos, ICO o no ICO, siempre tenían preferencia los que contaban con el aval público, los ICO, luego los no ICO, y finalmente los costes fijos incurridos, que ahí estaban los costes como tales y las amortizaciones que también se permitían, el B y el B'. Y además se redondeaba la normativa diciendo que ese orden de prelación tenía que seguir también la antigüedad en cada uno de los apartados. Es decir, tenemos por un lado orden de prelación a la hora de tener que atender a los pagos, y dentro de esas cajitas de la rejilla del apartado A, A', B, el B' no, el B, perdón, y el B' no hace falta porque son los costes fijos incurridos, y ahora haremos mención a cómo se justifican estos, había que seguir el orden de antigüedad para el A y para el A'. En los costes fijos, que son el B, esa parte no hay que hacer pago porque efectivamente, como luego ya Cristina relatará con mayor precisión y con mayor detalle, a los costes fijos no hay que hacerles nada porque la propia norma establecía que no teníamos que pagar nada. Eran costes fijos incurridos, con independencia de si estaban pagados o no estaban pagados. Y ella luego ya precisará con mayor detalle. Pues bien, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer para poder facilitar el procedimiento de justificación? Hemos tenido que llevar a cabo una innovación en la forma de justificar. No ha sido como tal una innovación normativa, sino que era algo que ya estaba recogido, pero que no estaba lo suficientemente claro de forma totalmente explicitado en la normativa que teníamos en vigor. Entonces, hemos tenido que llevar a cabo dos cambios. El primero de ellos es ampliar el plazo de justificación de la ayuda, que estaba a 31 de marzo del año 2022, como ya lo saben, lo hemos tenido que llevar a 31 de mayo del año 2022. Hemos ampliado 2 meses. ¿Por qué?
porque en realidad el sistema de justificación de ayuda, el sistema informático, no ha estado operativo hasta las primeras semanas de marzo, con lo cual teníamos obligatoriamente, para no perjudicar al interesado, que ampliar esos 2 meses, los que los sistemas no habían estado a su disposición, para que pudieran llevar a cabo el procedimiento de justificación. Fecha importante, como digo, y en la que haré mención varias veces a lo largo del webinario, y es que el plazo para la justificación de las deudas se amplía en 2 meses, es decir, hasta 31 de mayo. Pero ojo, y esto es muy importante y es la otra fecha que tenemos que tener en cabeza y que luego Cristina detallará con mayor precisión, es que el plazo para el pago de las facturas impagadas y la amortización de las deudas con los acreedores financieros no ha cambiado y se mantiene hasta 31 de marzo de 2022. O sea que, importante, tenemos fecha para llevar a cabo la justificación, sí que ampliamos, 31 de mayo, pero fecha para el pago se mantiene a 31 de marzo. ¿Esto qué significa a efectos prácticos? Que no vamos a poder imputar nada a la subvención cuando las facturas se hayan pagado con posterioridad a 31 de marzo del 22. Y eso es muy importante porque la fecha tope para que las facturas impagadas, ese pago o la amortización de la deuda con los acreedores financieros, para que se tenga en cuenta y se imputa la subvención, se mantiene a 31 de marzo del año 22. Y este es el primer mensaje que tenemos que dejar claro, porque es cierto que puede llevar a confusión y por eso vuelvo a repetir, 2 fechas, fecha de justificación 31 de mayo, fecha de pago para poder luego imputar las facturas y las amortizaciones de la deuda con acreedores financieros, 31 de marzo. Bien, bueno, como decía, hemos tenido que llevar a cabo este cambio en la normativa para poder aclarar y dejar de manera más fácil para el administrado la posibilidad de que se puedan recoger cambios en el listado de deudas que dieron lugar a la concesión de la subvención. Como comentaba antes, efectivamente la normativa estatal no nos dejaba margen, no había posibilidad de no seguir el orden de prelación, que vuelvo a repetir, factura impagada, amortización de deuda con acreedores financieros y costes fijos incurridos, y dentro de esto el respetar taxativamente el orden de antigüedad. Y nos hemos dado cuenta, nos han levantado la mano los beneficiarios a través del correo de oficina técnica, y bien lo sabe Cristina, que, bueno, que la vida es larga, que la vida es complicada y que desde que se pidió la ayuda hasta que luego ha sido posible hacer el pago de las facturas impagadas o las amortizaciones, el devenir de la propia economía y del propio funcionamiento de las empresas, pues da lugar a que lo que se había puesto en la rejilla para poder ser beneficiario de la subvención, luego no coincide exactamente con lo que el beneficiario va a poder justificar. De manera que puede ser que no se pueda justificar todo el importe que se había dicho respecto a una factura impagada, por ejemplo, una factura de 100 euros, en la que el proveedor, pues por diversas circunstancias, procede a hacer una factura de abono, a rebajar el importe, o simplemente el proveedor desaparece, pues esos 100 euros no se van a poder hacer frente, no se van a poder pagar, con lo cual no se podría justificar, o bueno, o porque circunstancias con los acreedores financieros, pues luego ya Cristina entrará en detalle, pues dan lugar a que no se pueda amortizar la deuda bancaria o con acreedores financieros que estaba recogida por circunstancias varias, ¿no? Y también nos habíais dicho que, bueno, que había muchos beneficiarios que habían cometido un error a la hora de consignar en el apartado adecuado, que eran las facturas impagadas, la amortización con acreedores financieros, los costes fijos, los costes y los gastos que habían reflejado en la solicitud de subvención. Claro, haciendo interpretación y lectura literal de lo que establecía la norma, si eso no se seguía a rajatabla, tanto el orden de prelación como la antigüedad dentro de ese orden de prelación daba lugar a reintegro. Con lo cual,
¿Cuál es el procedimiento que hemos arbitrado para poder dar solución y respuesta a esto? Pues excepcionalmente vamos a permitir que se puedan hacer cambios en el listado de deudas presentado para poder imputar un importe diferente a la subvención por esa línea de gasto en concreto, cuando se haya producido una bajada en el importe a pagar o incluso una subida, y eso ya Cristina luego lo explicará en qué caso en concreto, o cuando se ponga de manifiesto que ha habido un error de consignación en el apartado adecuado. De manera que procedamos desde la Administración a hacer lo que llamamos un proceso de convalidación del listado, de manera que el original pasa a ser otro nuevo, siempre y cuando en ese proceso de convalidación se lleva a cabo la cumplimentación de un modelo que estará a disposición en la misma página web en la que se presentaron las ayudas. Rubén luego recordará cuál es esa página web, en la que por declaración responsable en ese modelo se diga que debido a causas económicas, a las derivadas de viabilidad financiera o aquellas sobrevenidas que hagan y pongan de manifiesto la imposibilidad para poder llevar a cabo el pago de las deudas conforme se había previsto en el listado inicial, pues que eso da lugar a un cambio, a un nuevo listado, y que ese nuevo listado recoge bien importes diferentes de cada una de las facturas o de las deudas impagadas que estaban pendientes de pago o de amortización con acreedores financieros, o bien se cambia la ubicación, por ejemplo, un coste fijo pasa a ser una factura impagada porque nos equivocamos a la hora de cumplimentar la rejilla, o al revés, una factura impagada, pues nos hemos dado cuenta que era un coste fijo y que pasa a la otra cajilla que teníamos, a la parte B. Con lo cual, con esta declaración responsable lo que hacemos es convalidar el listado inicial, que era el que vinculaba con la concesión de la subvención, con la realidad, con lo que de verdad se ha podido hacer. Porque somos conscientes, y así lo decía, de que efectivamente hay circunstancias sobrevenidas, circunstancias económicas en la vida, en el devenir de la propia empresa que, bueno, que dificultan, y no es por causa ni por culpa del propio beneficiario, sino que por causa de esta, como decía, sobrevenida, dificulta atender el pago de las deudas conforme se había establecido. No obstante, es importante hacer tres matizaciones. Nunca se va a permitir la inclusión de nuevas deudas o costes fijos. O sea, aquí lo que estamos permitiendo es que se pueda hacer un cambio en el importe de esa factura en concreto cuando no se ha podido atender por la totalidad o porque se ha atendido por otro importe, o igual que la amortización de los préstamos, se pueda subir o bajar también en función de las circunstancias concretas, con lo cual nunca vamos a permitir la inclusión de nuevas deudas y no se va a permitir la modificación de los documentos acreditativos de las deudas que ya se habían presentado. Lo que se había presentado y tenía su documento acreditativo, ese es el documento que le da soporte. Y por supuesto, y esto es fundamental también que lo ponga de manifiesto, no se va a incrementar en ningún caso el importe de la subvención concedida. Aquí siempre hacemos los cambios para poder llegar a justificar el importe de la subvención a la que se ha tenido derecho y a la que se ha ingresado, pero no vamos a incrementar nunca el importe concedido. Ese tope siempre es el máximo. Si no se justifica la totalidad de lo que se ha concedido, como no puede ser de otra manera, se va a reintegro, porque así lo establece la normativa. Pero precisamente este procedimiento de convalidación que hemos puesto a disposición de todos los beneficiarios tiene por objeto evitar los reintegros cuando se den las circunstancias que he comentado anteriormente, que son que se cambie el importe de la factura impagada o de la amortización con acreedores financieros de las facturas que estaban recogidas o de las deudas consignadas, o cuando se ponga de manifiesto un cambio porque ha habido un error en la consignación en el apartado adecuado de la tipología de gastos que conformaban el listado de deudas. En esos casos, la Administración lo va a tener en cuenta de manera que se facilite el procedimiento de justificación para el interesado y también minimicemos los reintegros. Porque, como decía, la normativa pues, nos establece de manera taxativa el respeto absoluto al orden de prelación y al orden de antigüedad dentro de cada uno de los apartados.
Y yo ya, después de esto, que es la parte de marco normativo y que ha dado lugar a la modificación y a la puesta en funcionamiento de un nuevo modelo para poder facilitar este procedimiento de justificación, le paso la palabra a Rubén, que es quien nos va a contar todo el tema de la plataforma que está habilitada para poder llevar a cabo la justificación de la ayuda. Bueno, buenos días, muchas gracias, Fina. Buenos días, Cristina. Vamos a empezar. Bueno, la idea un poco es contaros, explicar un poco el sistema de justificación de ayuda que se ha puesto a disposición de los interesados para poder justificar de una manera telemática y sencilla, vamos, o razonablemente sencilla, entiendo yo, justificar las deudas correspondientes a esta ayuda, ¿vale? Como ha explicado Fina, efectivamente hemos tardado un poco más en poner a disposición o tener terminado el sistema de justificación de ayuda, un sistema de justificación que es nuevo, ha sido desarrollado por la Agencia Digital de Andalucía con la colaboración de los compañeros de la Consejería de Agricultura y además nace con la intención de convertirse en el sistema de justificación de ayuda horizontal para todas las subvenciones de la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, pues que es un sistema complejo, es un sistema bastante parametrizable y que todo lo que aprendáis ahora de cómo se van a justificar las deudas de esta ayuda, pues os podrá servir para otras, para deudas futuras o para subvenciones futuras, ¿vale? Dentro del portal de la Consejería de Empleo se ha puesto, aparte del enlace desde el que se puede acceder al sistema de justificación de ayuda, se ha puesto también una página explicativa con una serie de vídeos donde de una manera visual y muy entretenida se explica los distintos pasos de la cumplimentación de la justificación de las ayudas, de las deudas, ¿vale? Como todos los sistemas, como todas las oficinas virtuales, el acceso al entorno pues requiere de certificado digital, ¿vale? Exactamente igual que fue necesario cuando empezamos a presentar tanto el formulario 1 como el formulario 2, ¿vale? Es decir, requiere siempre de certificado digital, que es el que autentica a la persona que se conecta. Puede ser un certificado de persona física o un certificado de persona física representante de personas jurídicas. Eso ya se ha comentado en otras ocasiones y yo creo que tampoco interesa que nos paremos ahí, ¿vale? El sistema de justificación de ayuda puede parecer al principio muy complejo, pero yo voy a intentar explicar en este seminario web, voy a intentar explicar las 4 ideas básicas que yo creo que entendiendo estas 4 ideas o estos 4 conceptos básicos, después es relativamente sencillo e intuitivo el poder presentar la justificación de las deudas, ¿vale? Bien, en primer lugar, hay que hacer una apreciación aquí de qué es lo que tenemos que justificar. Pues en el caso de la ayuda que tenemos aquí encima de la mesa y de muchas otras, hay que justificar 2 cosas, ¿vale? Por un lado, y además tienen 2 nombres que los repetiré a lo largo del seminario, y entonces siempre hay que tener claro en dónde nos estamos moviendo, ¿vale? Por un lado, tenemos que justificar que la deuda existe, ¿vale? Y eso es lo que llamamos apunte justificante de la deuda, ¿vale? Es decir, el documento acreditativo que certifica la existencia de la deuda. El caso más obvio y más evidente es la factura o el documento acreditativo del préstamo o de lo que sea. Todos esos apuntes justificantes de la deuda ya se presentaron junto con el formulario 2 en nuestra rejilla, donde obligábamos a que se aportara el documento acreditativo de la deuda. Por tanto, es un trabajo que ya habíais adelantado y que no hay que volverlos a presentar. Es decir, uno de los motivos por los que se ha demorado la puesta en producción del sistema de justificación de ayuda ha sido que hemos tenido que
mover todas las facturas, más de 1 millón de deuda, de documentos acreditativos de deuda, en muchos casos bastante pesados, y se ha tenido que mover a este sistema de justificación de ayuda. Es decir, como ya se presentó, no hay que volverlas a presentar, ¿vale? La única excepción aquí sería las deudas de tipo C, ¿vale? Es decir, son, en ese caso, en la rejilla simplemente se cumplimentó un importe, pero no se aportó el documento acreditativo de esa deuda. En este caso, el documento acreditativo es un informe de auditor, ¿vale? Y eso es la existencia, es el apunte justificante de la deuda, ¿de acuerdo? Y por otro lado, lo que dice la normativa es que una vez recibida la ayuda, esa ayuda hay que destinarla al pago de las deudas que se consignaron en la rejilla. Por tanto, tenemos otro concepto que nosotros le llamamos apunte del pago o apunte del gasto, ¿vale? Y es el documento acreditativo, las copias digitalizadas que justifican el pago de las deudas, no la existencia de las deudas, que era el apunte justificante de la deuda, sino el pago de las mismas, ¿de acuerdo? Una cosa que nos preguntan mucho es, claro, yo una factura he podido pagarlo en varios plazos, por ejemplo. Quiere decir que para un mismo apunte justificante de la deuda podríamos tener más de un apunte del pago. No hay ningún problema. El sistema de justificación de ayuda contempla esa posibilidad. Por tanto, si para una factura de 1.000 euros yo he realizado 3 pagos, pues tendré 3 documentos acreditativos de ese pago. El primero, el segundo y el tercero, en 3 fechas distintas y con 3 importes diferentes. Pues nada, habrá que entrar en el sistema de justificación de ayuda y subir esa documentación acreditativa del pago de cada una de los apuntes. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los costes fijos? Que también es una duda muy recurrente. ¿Dónde subo el justificante del pago de los costes fijos? Pues bien, en este caso no es necesario subir el apunte del pago de los costes fijos, puesto que la propia normativa establecía que los costes fijos podían ser incurridos y estar pagados, ¿vale? Hay gente que también dice, bueno, ¿cómo demuestro el pago de los costes fijos? No hay que hacerlo. Es decir, un beneficiario que solo rellenó en la rejilla costes fijos, a priori en el sistema de justificación de ayuda no tendría que hacer nada, puesto que el apunte justificante estaba ya incorporado en el formulario 2 y no tiene que hacer el apunte del pago, por tanto lo único que tendría que entrar es de vez en cuando a revisar que cuando veamos cada uno de esos apuntes si son correctos o no son correctos, ¿vale? Si están validados o no están validados. Ahora lo explico un poquito más adelante. Es decir, solo hay que rellenar apuntes del pago para los apuntes justificantes de tipo A, ¿vale? Deudas a proveedores, y de tipo A', reducción del nominal de la deuda bancaria. ¿De acuerdo? Teniendo claro que son dos conceptos distintos y que cada uno aplica a documentación diferente, yo creo que se resuelven bastante de las dudas. Bien. Una vez que accedemos al sistema de justificación de ayuda, voy a intentar ir un poquito rápido porque me voy a centrar solo en los aspectos básicos donde hay que prestar un poquito de atención dentro del sistema. Cuando accedemos al sistema de justificación de ayuda con nuestro certificado digital, pues nos aparece el expediente de la subvención concreta, ¿vale? Si accedemos con un certificado de persona física, representante de persona jurídica, es decir, somos un representante y hemos presentado 20 expedientes, pues nos aparecerán 20, ¿de acuerdo? Obviamente, sobra decir que toda la información que está en la pantalla es ficticia, es completamente inventada, pero bueno, por si acaso, vale decirlo. Bien, hemos intentado dentro del sistema de justificación de ayuda hacer un esfuerzo porque haya una ayuda contextual que facilite de alguna manera que los interesados puedan cumplimentar.
esa ayuda, desde arriba el botón a la derecha que pone mostrar ayuda, se puede habilitar o deshabilitar. Siempre que esté habilitado, aparecerá en todas las pantallas este recuadro amarillo, bueno, con la explicación de esa pantalla, ¿vale? Hemos intentado ahí ser lo más claro posible. Lo habremos conseguido con mayor o menor éxito, pero bueno, la intención ha sido un poco que la gente, cuando se enfrenta a un sistema nuevo que es desconocido, pues de alguna manera haya una guía que le vaya explicando lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Bien, cuando pinchamos en la ayuda, en el expediente concreto, pues nos aparece el listado de deuda que se reflejó en el formulario 2. Y tal y como ha establecido, ha dicho Fina, en el orden de prelación correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues aparecen todas las deudas que tenemos que justificar, o todas las deudas que se consignaron en la rejilla, y ahora tendríamos que empezar a la justificación de las mismas, ¿de acuerdo? Esta primera pantalla es una pantalla resumen, y después tendríamos que ir accediendo deuda a deuda para ver si están justificados o no, o para aportar el apunte del gasto correspondiente en caso de que fuera necesario, ¿de acuerdo? Bien. Una cuestión importante que quizá lleva un poco a confusión es el tema de los estados de las deudas, ¿vale? Yo voy a intentar explicarlo con este gráfico, que yo creo que es bastante significativo. La gente no sabe en qué estado tiene que dejar las deudas, cómo se colocan, en fin, cómo es que se mueven de estado, bueno, es muy sencillo, ¿de acuerdo? El flujo que tiene internamente el sistema de justificación de ayuda es el que está en la pantalla, ¿vale? Todo lo que se ve pintado en color azul es un flujo que ve el interesado, y lo que está pintado en verde es un flujo con carácter interno, ¿vale? Aquí transparencia absoluta. Estamos diciendo hasta los estados internos que tenemos, ¿vale? No hay ningún problema. Es muy sencillo. Cuando iniciamos el apunte del gasto o el de una deuda, pues directamente entraremos en un estado de justificación. Mientras esté en ese estado de justificación, el interesado puede estar modificando ese apunte, subiendo un documento, ahora me lo guardo, me espero más adelante, creo el primero, creo el segundo, en fin, puede estar trabajando en la justificación de la deuda sin ningún tipo de problema todas las veces que quiera. Una vez que acabe y entienda que esa deuda está justificada, no hace falta hacerlas todas, se puede ir haciendo uno a uno. Una vez que esa deuda esté justificada, lo que tiene que hacer es ponerlo en estado preparado. Ese estado preparado es una bandeja, para entendernos, es una bandeja de la que desde la administración cogemos los apuntes para su revisión, ¿vale? Es decir, ahí se irán acumulando todas las deudas en un estado preparado, y conforme hay 6 meses para hacer la justificación, conforme vayamos cogiendo las deudas y revisándolas, pues irán moviéndose de estado. Pero mientras tanto estarán en ese estado preparado. Mientras desde la administración no lo cojamos ese expediente o esa deuda, pues alguien puede arrepentirse, un interesado dice, uy, me he equivocado y donde aquí puse 100 no era 100, era 120. Y este documento me he percatado de que no está bien escaneado, de que no se ve, de que está torcido, lo que sea, voy a subir uno nuevo. No pasa nada. Lo quita de la bandeja, lo vuelve a dejar en justificación, vuelve a modificar lo que quiera y cuando termina lo vuelve a dejar en preparado, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando empezamos a revisar las deudas? Pues vamos quitando de esa bandeja las deudas que vamos a revisar y las ponemos en una fase en estudio, ¿vale? Que es ese recuadro, ese gran recuadro punteado. Esa fase en estudio implica que ya vamos a empezar a revisar esa deuda aportada, esa documentación, y por tanto, una vez que esté en esa fase de estudio, el interesado no puede volver a modificar esa deuda, porque si no, estaríamos revisando algo que a su vez nos están cambiando. Entonces, en un momento hay que parar e impedir que bueno, las personas puedan seguir tocando, ¿de acuerdo?
Por parte de la administración, por parte de la oficina técnica, pues se revisarán los documentos, se pondrán en un estado validado o en un estado no validado o en un estado de corrección. Si ese estado de corrección termina en el interesado porque hay algún defecto o se haya detectado algún problema, ese estado en corrección se informará con el envío de un correo electrónico, es decir, al interesado le llegará un correo electrónico diciendo: esta deuda ha pasado a fase de corrección y tiene que corregirla, ¿de acuerdo? Y entonces podrá entrar otra vez en el sistema de justificación de ayuda, coger la deuda, modificarla y volverla a dejar en preparado. Así, un bucle hasta que la deuda esté correcta o incorrecta, o se dé por validada o por no validada, ¿de acuerdo? Una vez que la deuda está validada, ok, pues ese importe acreditativo de esa deuda sumará a ese importe de la justificación. ¿Hasta cuándo? Hasta que la suma de todos los importes validados justifiquen como mínimo el importe concedido de la ayuda, ¿vale? Podríamos validar mucho más. Si alguien ha presentado una rejilla con más deuda, con un importe mayor del concedido, podría validar un importe mayor, pero como mínimo tiene que alcanzar el importe de la justificación, ¿de acuerdo? Bien, creo que con esto queda claro el flujo y entonces, una vez que tenemos claro el qué es lo que tenemos que hacer, voy a explicar el cómo, ¿vale? Bien, cuando accedemos a una deuda concreta, es decir, hemos pasado del expediente al listado de deuda y hemos ido a una deuda concreta, ¿vale? El caso más normal y el que un poco pongo en pantalla, imaginaos una deuda de tipo A o de tipo A', porque como he explicado, la deuda de tipo B no habría que hacer nada con ella, ¿vale? Las deudas de A o de A', al pinchar en la deuda nos aparece la información de la misma, que aparece justificante de la deuda. Si pinchamos en donde está el recuadro rojo del justificante de la deuda, iríamos al detalle de la deuda, es decir, iríamos al detalle del apunte justificante de la deuda y podríamos visualizar incluso el documento que se presentó en su día en el formulario 2, ¿vale? No es necesario, simplemente es a efecto informativo, ¿vale? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer con una deuda de tipo A? Pues crear tantos apuntes del gasto de la deuda, tantos apuntes del pago, como justificantes tengamos del pago de la misma, ¿de acuerdo? Para eso nos vamos a la pestaña que está remarcada en amarillo, ¿vale? Y una vez que pinchemos en esa pestaña, ¿vale? Tenemos un botón de añadir, que también está remarcado en rojo, y ahí lo que vamos haciendo es añadir apuntes. ¿Que tengo uno nada más? Pues perfecto, tengo uno nada más. Le doy una vez a añadir, relleno los campos, subo el documento y lo pongo en preparado. ¿Que tengo más de uno? Pues le doy tantas veces como haga falta, relleno todos los campos, subo todos los documentos y lo pongo en preparado, ¿de acuerdo? Una vez que le damos al botón de añadir, lo primero que nos aparece es un formulario para cumplimentar la información del documento que estoy subiendo, ¿vale? Es decir, si yo tenía una factura de 1000 y voy a subir un apunte del pago de 50, porque yo lo pagué en 2 veces, pues subiré ese apunte del pago de 50. Tendremos que poner el DNI del proveedor, la fecha del pago, ¿vale? Que tendrá que ser anterior o igual al 31 de marzo de este año, como ha dicho Fina, ¿vale? Y a lo mejor lo hemos podido subir el 5 de abril, pero la fecha del pago tiene que ser anterior al 31 de marzo, ¿vale? Y después el importe, ojo, no el importe de la factura, el importe del pago, ¿de acuerdo? Le damos a guardar. Una vez que tenemos guardada la información del registro de ese apunte, pues tendremos que subir el documento, ¿vale? Rubén, Sí. porfa, vete atrás otra vez y así hacemos el ejemplo Sí. concreto de qué pasaría si una factura que era de 100 euros
al final, porque el proveedor ha hecho una factura de abono y ha dicho que lo deja en 80, o porque el proveedor ha desaparecido y no se puede hacer frente al pago de esa factura, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que tendría que consignar el beneficiario aquí a la hora de justificar? Aquí tendría que consignar lo que se haya pagado, ¿vale? Simplemente que si hay una incongruencia entre lo que se dijo que se iba a pagar y lo que efectivamente se ha pagado, caben dos alternativas. O vamos a reintegro o tendremos que convalidar la rejilla para modificar ese importe primero que pusimos en el formulario 2 para asemejarlo a lo que realmente hemos pagado. Es decir, si habíamos dicho que íbamos a pagar una factura 100 euros y después efectivamente el apunte del gasto es 80, a priori esos 20 euros tendrían que ir a reintegro, salvo que a partir de que se ponga a disposición el formulario de convalidación, que esperamos que sea a 1 de abril, accedamos a ese formulario, a esa rejilla original y digamos, donde dije que iba a pagar 100 por causa sobrevenida o por causas económicas o por lo que sea, en realidad voy a pagar 80. Y ahora ya 80 que he dicho que iba a pagar y los 80 que efectivamente demuestro que he pagado coinciden y entonces no habrá reintegro. ¿De acuerdo? Eso es. O sea, ese es el ejemplo práctico en el que se puede dar la causa que efectivamente no se haya podido hacer frente a la totalidad del importe que estaba recogido en el formulario de concesión. Y entonces, el mensaje aquí, ¿cuál es? Vosotros lo primero que tenéis que hacer es ir a justificar, al sistema de justificación de ayudas, a esto que está contando Rubén. Como vosotros sois los que sabéis si coincide lo que te habíais previsto en el formulario de solicitud de la subvención con lo que finalmente vais a poder pagar, o si tenéis algún cambio en el apartado, como yo decía antes, porque ha habido un error, lo que tenéis que hacer es, una vez que habéis justificado, conscientes de esos errores que pueda haber o de esas disminuciones o incrementos en el importe de las facturas cuando las estáis justificando o la amortización de la deuda con acreedores financieros, de manera inmediata es ir a cumplimentar el formulario de convalidación del gasto, que va a estar puesto en la oficina virtual que es donde se presentó. Eso es, el OV Orión, que es la oficina virtual donde se presentó el formulario 2, pues igual, accedemos a un formulario de convalidación de esa rejilla, de ese formulario 2. Eso es. ¿De acuerdo? Bueno, ya está. Con esto yo creo que hemos terminado. Simplemente decir que una vez creado el formulario del apunte del pago, tenemos que añadir el documento, ¿vale? Es decir, una cosa es que yo diga que he pagado y otra cosa es que aporte el documento que demuestre ese pago, ¿de acuerdo? O esa amortización o lo que sea, ¿vale? Se le da el botón añadir, se obtiene, se selecciona el fichero, se pone una descripción en caso de que sea necesario, se le da a guardar y a partir de entonces podríamos visualizarlo, lo podríamos descargar o incluso eliminarlo porque me he dado cuenta de que me he equivocado y he seleccionado otro fichero que no era. Pues lo borro, en fin. Y cuando ya lo dé por bueno, ya he creado tantos apuntes del gasto, del pago, como sean necesarios para justificar el pago de la factura completa, pues lo ponemos, le damos al botón de establecer como preparado y ya lo dejamos a disposición de que nosotros desde la oficina técnica empecemos a revisar las deudas. Ahí está. ¿Vale? Gracias, Rubén. Puede parecer a lo mejor un poco más complicado de lo que luego realmente es, y hablo por experiencia propia, porque a mí también me parecía bastante complicado, luego ya practicando, bueno, pues nada, todo se hace uno, ¿no? Pero quería decir que le hemos pasado también a CEA un PPT exclusivo donde se explica cómo funciona SJA, que va a estar a disposición, así me lo han comentado, de todos los que estén inscritos y en la página web, vamos, para que se pueda descargar, donde todo esto está paso a paso con mucho más detalle, qué es lo que se hace en cada momento y cómo se hace, con lo cual esperemos que ayude. Y yo antes de darle la palabra a Cristina, que es la que de verdad sabe resolver las dudas y la que nos va a contar todos los secretos del sistema de justificación de las preguntas que hay detrás de las dudas, solamente comentar una cosita que ha llegado por varios cauces que es importante, que nos decís, y con razón. ¿Cómo sabemos que ya está justificada la deuda y que no tenemos que hacer más nada? Bueno, tenéis hasta 31 de mayo
para presentar el sistema de justificación. Y vuelvo a repetir, y 31 de marzo para pagar lo que estaba pendiente de pago o la amortización de la deuda con acreedores financieros. De manera que a partir de ese 31 de mayo, en el que vosotros ya habéis terminado vuestro proceso de justificación, donde, como vuelvo a repetir, veréis si lo que habíais presentado y lo que vaya a justificar es igual o no, y en caso de que no, tenéis que proceder a cumplimentar hasta 31 de mayo también ese modelo de convalidación del listado de deudas para que case una cosa con otra, como ha dicho Rubén, pues la Administración dispone de un plazo de 6 meses para poder comprobar eso que ponía Rubén en verde, que era el estudio de la Administración, para poder comprobar que efectivamente se ha procedido o no a la justificación de la deuda conforme a la norma. Con lo cual, ¿qué os decimos? Nos preguntáis, ¿nos podéis dar un certificado donde todo ya se diga que está justificado? Realmente no. Tenemos hasta 30 de noviembre para poder hacer el estudio y la justificación de lo que son las deudas y las facturas que iban con el formulario de solicitud. Sabéis además que establece el artículo 8 que luego hay 3 obligaciones posteriores que también habrá que cumplir, que son estar de alta a 30 de junio de 2022 de este año, mantener la actividad, no repartir dividendos y no incrementar las retribuciones del personal de alta dirección. Y a eso estaremos en el momento procesal oportuno. Sabéis que eso tiene cada uno un plazo, a lo que nos diga la agencia tributaria, y en función de eso pues verán si se cumplen o no las condiciones. Con lo cual, es verdad que a 30 de noviembre estará la justificación de las facturas, del listado de deudas, y lo otro pues vendrá después porque tiene un plazo de cumplimiento posterior. Así que, sin más, le paso a Cristina la palabra para que vaya haciendo un repaso de las dudas más frecuentes. Iremos comentando, bueno, apoyándose también entre... son todos y para adelante. Sí, solo un inciso. Cuando accedéis a un expediente concreto, independientemente del estado en el que se encuentre cada uno de los apuntes, tenemos aquí un estado que es el estado en curso, pone aquí, que es el estado del expediente. Cuando todas las deudas lleguen a un estado final, ya sea validado o no validado, pues pondremos el estado de esta justificación en finalizado. Pero vamos, ¿vale? Simplemente eso es para decir que no... Y no va a ser antes, mucho antes de 30 de noviembre, ¿no? Eso es. Que esto vaya hasta mañana. Eso. Que lleva su tiempo. Venga, Cristina. Vale, voy a ir haciendo un breve repaso sobre las dudas que más han presentado a Oficina Técnica, lo que es más recurrente, que hemos apreciado que se generan dudas, y voy a repasar en ya cosas que se han comentado anteriormente, pero por si acaso hay alguna fleco que haya quedado por hablar. En primer lugar, respecto a los costes fijos, como ya se ha comentado que no hay que hacer nada, los costes fijos no tenían una prelación de antigüedad, los costes fijos no podían estar pendientes de pago o pagados porque lo que se estaba subvencionando era la propia existencia y veracidad de un coste que había tenido la empresa generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Entonces, ¿quiere decir que los costes no se vayan a ver? Sí se van a ver. De hecho, ya se están examinando los documentos de los costes fijos. Podría ser que algún coste fijo llegara a una comunicación de que está en corrección porque se considerara que no resulta acreditado con el documento que se subió ese coste, o bien se subió algo que induce a duda o no sabemos muy bien. Pero ahí sí es verdad que con independencia de que hubiera que corregir el documento que da soporte a coste fijo, en el momento que pase a validado o no validado, no presenta la misma casuística de los otros apartados donde sí hay que seguir un orden y donde exige que se haga un expediente de convalidación para poder adecuar el orden que se puso en el listado con respecto a lo que luego ha sucedido. O sea, si los costes fijos superan el importe de concedido, solamente hay que tener la precaución de ver poco a poco, a medida que los técnicos puedan ir validando, si están validados ok y más o menos cómo va. Si solo tenían costes fijos. Si solo tenían costes fijos, evidentemente, como la prelación es la que manda y siempre vamos a atender a la prelación y vamos a ir apartado por apartado viendo si se ha seguido ese orden de antigüedad. Caso de que ese orden de antigüedad no se siga, iría un reintegro si no se hubiera hecho el expediente de convalidación. Por eso es tan importante, que ya la comisionada ha dicho antes varias veces, que quien tenga claro ya a día de hoy
que no ha podido o no va a poder seguir ese orden por diversas circunstancias que de hecho están tasadas en el formulario, que lo veréis cuando podáis acceder a él, tiene que hacerlo necesariamente porque nosotros sí vamos a seguir el orden, con independencia que el listado sea muchísimo mayor a la cantidad concedida. Como ya ha comentado también Rubén, los pagos pueden ser, puede ser que una factura tenga un único pago, que sería lo deseable, o puede ser que una factura haya tenido varios pagos. Sabemos que hay gente que ha subido varios pagos agrupados en el mismo documento, que no era en sí lo deseable porque hay que controlar también la fecha en la que se realizó el pago. Porque el pago se pudo realizar desde el 1 de junio o 1 de octubre del año 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. De hecho, hay gente que puso facturas que se pagaron inmediatamente al mes, a los 2 meses, porque en el normal funcionamiento de la empresa era así, o hay gente que esperó hasta que obtuvo la subvención para luego proceder a amortizar también porque estaba en su derecho, y diferentes casuísticas. Había un periodo muy amplio donde podía aceptarse el pago, pero nosotros para automatizar necesitamos que esa fecha de pago figure y que además se corresponda con el documento, de forma que si hay varias fechas de pago, obviamente necesitamos que estén separadas. Que lo haya hecho en un documento unido, si está todavía a punto de poder deshacer el preparado, sería lo conveniente que se hiciera preparado. Si no, pues no pasa nada, ya iría a manual, nos ralentiza mucho más el proceso, pero bueno, se puede hacer. Las dudas que son más recurrentes siempre tienen relación con los préstamos, que yo entiendo que a lo mejor no tiene un funcionamiento diferente en la vida diaria a lo que se requiere en una subvención particular y más en esta, con lo cual hay una mezcla de conceptos y de lo que estábamos pidiendo con los préstamos. Lo que subvencionaba básicamente esta ayuda, porque así viene impuesto por la normativa estatal, era la reducción del nominal bancario. Esa reducción del nominal bancario puede ser de un préstamo o una póliza de crédito. Era siempre de un préstamo o una póliza de crédito que estuviera formalizada entre el 1 de marzo de 2020 y cuyo contrato fuera anterior al 13 de marzo de 2021. Esa es la primera premisa que estamos advirtiendo que hay en determinados casos que no se ha cumplido porque a lo mejor no se entendió bien la información. En ese préstamo o póliza de crédito, si es un préstamo, tenemos una cantidad que desde el minuto 1 nos han entregado, que es la que sea. Y con respecto a esa cantidad, se solicitó imputar a subvención todo o parte. Nosotros no vamos a pedir en ningún caso, ni en los préstamos ni en las pólizas, que se realice la cancelación total. Simplemente que lo que se puso a imputar a subvención sea lo que luego efectivamente se haya amortizado anticipadamente. A 31 de marzo. A 31 de marzo, porque además tiene que ser a 31 de marzo de 2021 con un certificado de la entidad que acredite que esa cantidad se ha reembolsado. En el caso de las pólizas de crédito, que normalmente tienen un saldo que es un saldo vivo, que va variando con las disposiciones que va haciendo el acreditado, lo que pedimos, porque eran supuestos en los que de otra forma no sabíamos de qué cantidad estábamos hablando, era que el banco certificase, normalmente a 31 de mayo o a 30 de septiembre, cuál era el saldo dispuesto en el periodo. El saldo dispuesto en el periodo entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo o el 30 de septiembre de 2021. En función de ese saldo que se había dispuesto, vamos a reembolsar a la póliza de crédito todo o parte. Y establecemos la comparativa entre esas dos cantidades para que sea coherente una cosa con la otra. De forma que la póliza puede seguir viva, se puede haber seguido haciendo distintos movimientos. También pasa que mucha gente esa póliza o ese préstamo ha seguido pagando las cuotas mensuales y va a realizar ahora la amortización total o la amortización parcial de lo que puso la subvención. No hay problema en que nos acredite esos pagos mensuales en unión del certificado final de lo que ha imputado la subvención, teniendo en cuenta que nosotros solo subvencionamos el nominal. En ningún caso se subvenciona el gasto financiero, a excepción de las comisiones por amortización anticipada, que era algo voluntario que se podía imputar a la subvención o no, y que hay gente que lo puso y gente que no, a libre voluntad. Caso de la comisión de amortización anticipada, que también ha salido mucho, que no coincida la que a día de hoy se haya pagado con la que se puso en su día porque la haya perdonado el banco o porque haya resultado menor porque se haya ido amortizando durante todo este año.
no pasaría nada mientras se compense con esa amortización nominal que sea superior. De forma que si pusimos 10.000 euros de importe principal y pusimos 100 de amortización de comisión anticipada, un 1%, tendría que sumar 10.100. Ya está. Al hilo de lo que se estuvo explicando desde el principio, del anexo al formulario que vamos a poner para aceptar las modificaciones del listado, en los préstamos se da mucha casuística de que no era lo que yo dije, voy a cambiar tal, y todos los cambios que se hagan con respecto a los pagos que se hagan hasta el 31 de marzo tienen que estar casados y tener una coherencia, porque además vamos a atender primero a la prelación de los préstamos por delante de los costes fijos. Y lo digo porque además es muy recurrente que digan, si yo tengo costes fijos, nosotros no nos vamos a saltar el orden, porque además que la normativa estatal no nos deja. No es algo que sí que más nos gustaría que pudiéramos hacer una bolsa global. Pero como no podemos hacerlo, siempre vamos a esperar que esa amortización que se puso se haga antes de acudir a lo que se ha reseñado como costes fijos. Entonces, el que por circunstancias económicas o normalmente viabilidad financiera de la empresa no sea posible o no sea deseable o ha habido alguna imposibilidad para poder hacer ese pago, tiene que acompasar el formulario que presentó en su día con el pago que está haciendo ahora. Y acudir al formulario que va a estar hasta el 31 de mayo. El formulario va a estar más tiempo que la posibilidad de hacer el pago, con lo cual cada uno que sabemos nuestras propias circunstancias, en el caso de los beneficiarios, sabe y tiene que ser consciente de lo que va a poder justificar por pago para luego tener hasta el 31 de mayo para luego poder aportar justificantes o hacer el formulario de convalidación que estará en el mes de abril. Pero la decisión de qué va a poder pagar y qué no, y cómo lo va a hacer, es una decisión que es relativamente inmediata porque lo ha sido desde el minuto 1. Esa fecha no se ha movido, esa fecha siempre ha sido la misma. En general, cuando se habla de prelación de los préstamos y créditos, siempre iban por delante los de aval público porque está establecido también la norma estatal. Y luego, dentro de si hay varios listados, volvemos otra vez al mismo, a la fecha de antigüedad, que en este caso nos la da la fecha de suscripción de la póliza de la escritura de préstamo. Igual que en las facturas, el orden es de antigüedad. Solamente aquí se introduce la matización de que el aval público lo hace prevalente y si hubiera varios de aval público, volveríamos a ir a la fecha de antigüedad. Siempre con la cantidad que se ha puesto de referencia, que es la que se dijo que hay que amortizar. Los casos que nos preguntaban mucho también a la inversa de, igual que una factura se puede haber hecho en varios pagos, cuando es un mismo proveedor que le he hecho un único pago. En general, la norma decía que el pago tenía que ser por transferencia bancaria de domiciliación o una fórmula bancaria que acredite el emisor y además que estuviera individualizada. Entendemos que lo ideal es que estuviera individualizada, que en la vida diaria eso a veces no se da porque se agrupan pagos, igual que planes de pago y tal, pero tiene que estar suficientemente acreditada el número de facturas y de cuál te estamos tratando para que nosotros lo podamos dar por válida. Nosotros no podemos hacer sumas y suponer que ese total incluye la factura a la que hace referencia en ese registro. Necesitaríamos una declaración del proveedor de que con ese pago o ese cargo bancario se ha abonado esta y esta factura, o cualquier otro documento que dé la certeza suficiente como para saber que ese pago global se ha referido a varias facturas. Caso de que sea así, si se acredite y hay un documento que lo emitido por el acreedor que así lo explique y hay que subirlo varias veces, hay que subirlo varias veces. Si nosotros tenemos repartido en varios registros 3 facturas al mismo proveedor donde le hemos hecho un solo pago, tenemos que subir a cada registro su documento de pago, porque cada registro se trata de forma individualizada en cuanto a su justificación, con lo cual habría que subirlo varias veces. Respecto a aunque sea el mismo documento, con la precaución de que esté de alguna forma individualizada la deuda, se pueda ver. Ahí hemos visto ya, porque como llevamos andado mucho camino en la verificación de los documentos, mucho que nos queda por andar, pero ya llevamos mucho detrás, con lo cual tenemos más o menos una idea de lo que está pasando. Si ha habido alguno que la misma transferencia, si pone el número de factura y tal, no habría problema. En la que no lo hay que tener la precaución de hacerlo. Evidentemente también hemos encontrado
gente que sí ha procedido a la amortización en plazo ya de préstamo de la póliza y nos ha subido un justificante bancario de su cuenta. La norma dice que sea un certificado de la entidad bancaria. O sea, no podemos pasar un documento que no deja de ser un documento privado, que sea prácticamente un pantallazo de la cuenta del propio beneficiario. O sea, tiene que ser un certificado de entidad bancaria sellado con su fecha, que diga que se ha reembolsado en el número de préstamo de póliza tal cantidad, porque eso es lo único que nos da certeza a la hora de la justificación y los posteriores controles, que se ha hecho efectivamente lo que tenía que haberse hecho. En cuanto a alguno ha preguntado, creo que estaba claro, pero por si acaso a alguno todavía le cabe la duda, de los pagos en efectivo. Como yo sé que todo el mundo tiene interiorizado por la normativa de blanqueo de capitales, que hasta 1.000 euros se admiten en España los pagos en efectivo, en esta subvención, desde el principio, taxativamente no se podían dar los pagos en efectivo. Otra cosa es que un coste fijo esté pagado en efectivo, porque como en el coste fijo no entro a examinar si está pagado o no, porque lo que hace que el coste fijo sea imputable a la subvención es que tenga su veracidad y su exactitud y una afectación a la actividad empresarial, pues si está pagado o no en efectivo, nosotros ahí no vamos a entrar. Porque de hecho hay muchas personas que han acreditado costes fijos con cargos bancarios, cuando incluso en su caso hay algunos casos puntuales, hay una casuística enorme que no podemos entrar ahora, en las cuales a lo mejor va a estar en corrección porque lo que necesitamos es la factura, o el cargo bancario no resulta suficientemente explicativo de qué estamos hablando, da lugar a confusión, no tenemos muy claro de si se está refiriendo una cosa a la otra, pero ha habido incluso muchos beneficiarios que lo que han subido para un coste fijo ha sido el cargo bancario puro y duro. En cuanto a los pagos con tarjeta, que no era lo deseable, porque verdaderamente un pago con tarjeta es algo que cae un poco en la indeterminación de qué tipo de gasto se está pagando, cuando menos habría que aportar también el certificado del titular de la tarjeta, la cuenta a la que está asociada, el apunte entero de que se pagó con tarjeta y tal, para ver un poco la coherencia. Y estaremos a los casos particulares y los examinaremos con detalle para ver si pueden entenderse o no entenderse así acreditado. En la factura, como ya se dijo desde el mismo momento, la fecha de la factura es la fecha de emisión de la factura. Se dijo que era así y además eso ha sido así desde el principio, igual que en la deuda nominal bancario, que necesariamente está formalizado por escrito, es la fecha de la escritura, la fecha de la suscripción de la póliza de crédito. En los costes fijos, ojo, vamos a los costes fijos que están generados entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Digo esto porque ha habido un poco de confusión en fechas sobre todo que están muy en los extremos, en los cuales nos han metido costes que no estaban generados en el periodo, pero sin embargo habían tenido una factura, que no es el caso, y a la inversa tenemos facturas que a lo mejor no es un gasto que está generado en el periodo, pero sí la factura, su exigibilidad, con su devengo, la fecha entra dentro del periodo. Entonces es a lo mejor complicado escucharlo todo seguido, pero existe esa pequeña discordancia, sobre todo con lo que entra en los picos de la fecha de justificación. Y luego respecto a la aportación de justificante de pago está requete bien explicado. Todas las deudas que les ha pasado, que pasa en muchas, que se han puesto, que ahora es menos, ahora es más, también ha quedado explicado por la necesaria convalidación que se tiene que hacer del listado. ¿Puede dar lugar a un retiro parcial? Sí. Y luego, ¿qué pedimos? ¿Que se reintegre, que se justifique todo? No. Nosotros solamente nos vamos al importe concedido. Digo, en las personas que se le haya pagado el tope máximo establecido por la agencia tributaria. Quien se le ha pagado conforme a su listado, se exige la justificación de todo el listado. Obvio decirlo, pero es así. El que se le ha pagado el tope máximo concedido por la agencia tributaria, pues le vamos a pedir, solamente está ahí. Por precaución, yo en cualquier caso recomendaría que si es posible justificar mayor cantidad de deudas, se haga, porque eso siempre da seguridad a ciudadanos que no se va a encontrar con luego un problema de alguna que se le pudiera entender como no válida, una que creía que estaba en el periodo y al final no lo estaba,
y cualquier otra incidencia, porque nosotros tenemos un camino muy largo que recorrer este año en la justificación, que ya lo vamos andando. De hecho, hay gente que sabemos que ya ha encontrado alguna deuda suya o puede encontrarla validada o no validada, pero se sigue andando. Entonces, cuanto antes todos podamos estar en la mejor situación, es lo preferible que podemos hacer. Si se puede justificar mayor tranquilidad que haya para todos, y en todo caso sería algo que si está hecho, está hecho. De hecho, hay muchas empresas que sabemos que al listado facturan muy por encima de importe concedido y están procediendo a justificarlas todas porque bueno, a fin de cuentas, como lo han pagado, no les resulta con eso complicado hacerlo ni nada. O sea, son las dudas de ¿justifico todo lo que puse o solo hasta el tope de la subvención que me habéis dado? Pues mejor ir por encima porque no se sabe si alguna puede luego estar fuera o cualquier cuestión. O sea, es verdad que aquí lo que ha comentado antes Rubén, para ir viendo el estado de la justificación, pues hay que meterse de vez en cuando en la plataforma y mirar si está invalidado o no validado. Si está no validado, ese gasto no se va a tener en cuenta, y si están validados, que ok, sabéis que ya ese gasto va para adelante sin problema. ¿Y algunas dudas que han planteado recurrentemente sobre el tema de la justificación, la plataforma, me refiero? Sí, aquí, a ver, una duda que nos han hecho llegar, ¿no? Tenemos varios autónomos los cuales le hemos puesto facturas pagadas que deberían ir en el apartado B y la han puesto en el apartado A, que han solicitado por correo electrónico el cambio, ¿vale? Como se ha explicado anteriormente, se va a poner a disposición, todavía no está, pero tenemos previsto que esté en la primera semana de abril, antes de Semana Santa, si es posible, el formulario de convalidación de esa deuda, vamos, de esa rejilla, de ese formulario 2, ¿vale? Y ahí será el propio interesado o el representante que actúe en su nombre quien tenga que decir el nuevo tipo de deuda asociado a cada una de las deudas en concreto, y tendrá que ser a instancia del interesado quien lo pida, no por correo electrónico, sino haciendo uso de este formulario de convalidación de deuda. ¿De acuerdo? Y bueno, lo ha comentado Cristina antes muy bien, pero he visto que ha ido saliendo en el chat así algunas cosas, y es: si solo tengo costes fijos, tengo que hacer algo. Tienes que hacer es meterte de vez en cuando en la plataforma para ver que efectivamente eso va para validado y que llega al importe total de la subvención concedida. No se puede hacer más nada. Los costes fijos no hay que hacer nada, es profeso, no hay que hacer pagos, no hay que hacer nada, con lo cual es ver que efectivamente corresponde el documento que se haya adjuntó en su día como acreditativo de la deuda para obtener la subvención, pues era válido, sigue siendo válido, y entonces está dentro de periodo, de la naturaleza, del concepto, en fin, de las cuestiones que se miran. Y ahí ya pues formará parte del importe a justificar dentro de lo que se ha concedido. Yo creo que ya, si nos pasáis las dudas que hayáis podido recopilar, porque es verdad que hemos hecho un repaso, yo creo que a todas las cuestiones que se han planteado por correo y por otro webinar que tuvimos ayer, que también nos hicieron llegar cuestiones relativas a dudas respecto a la justificación, pues estamos a disposición para resolverlas. Sí, en fin, muchas gracias por vuestra exposición. Yo creo que a grosso modo están resueltas muchas dudas, porque la mayoría de las dudas que yo he estado, consulta que yo he estado viendo a través del chat, van referidas sobre todo al tema de préstamo ICO especialmente, que es lo que ha comentado Cristina, y también a la forma de justificar la ayuda en el caso de que se haya pagado con un solo pago, se haya hecho una sola transferencia a un único proveedor. También lo ha explicado Cristina. Yo creo que, si os parece, para no dilatar mucho más el webinar, las consultas que haya, que se quedan en hechas registradas, intentamos resolverlas, y las que no las pasamos a la oficina técnica para que las resolváis vosotros, y con eso queda, yo creo que queda ya más que justificado el webinar de hoy. Sí, porque creo que entrar ya, es que hay muchísimas consultas, y creo que entrar en la dinámica de cuáles sí y cuáles no va a ser muy complicado ahora mismo. No sé si os parece bien. Vale. Sí, perfecto. En el PPT que hemos compartido, en la última diapo, aparece el correo de justificación. Como va a estar a disposición
de todos los que, bueno, la página web, de todo el que ha estado en el webinario y el que no, que entre en la página web, pues os decimos que por favor os dirijáis a nosotros con ese correo electrónico, que es justificación de LZ, bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Que sí que daremos cumplida respuesta pues lo más rápido que podamos y en función de la dificultad pues será eso, más o menos rápido, porque no todas las cuestiones son iguales. Hay gente que tiene cuestiones muy concretas que nos las tiene que contar por correo porque hay que mirar su expediente en concreto y otras más generales que yo creo que sí que esos mensajes los hemos trasladado hoy aquí, que son las cuestiones más genéricas que eran como hemos ya repasado y si me permite un poco para hacer cierre, diría que es lo de los costes fijos, no hacemos nada. El orden de prelación hay que seguirlo y con el orden de antigüedad, en caso de que no se siga, y eso es el beneficiario el que lo sabe, porque sabe si lo va a seguir o no por importe y por ubicación en el apartado correcto, en caso de que no, tiene que ir al formulario de convalidación obligatoriamente, porque si no, va a reintegro. Con lo cual, mensajes clave con los que tenemos que quedarnos después de este webinar y es: el plazo para la justificación se amplía a 31 de mayo de 2022. El plazo para el pago de las deudas de facturas impagadas o amortización de préstamos o de acreedores de deudas con acreedores financieros se mantiene, no ha cambiado y sigue estando en 31 de marzo de este año 2022. Con lo cual, lo que no se pague a 31 de marzo del año 22 nunca podrá ser imputado a la subvención como pago justificado, porque estaría fuera del rango de fecha. Y eso es importantísimo que lo tengamos claro, máxime siendo la fecha que es 24 de marzo y que el 31 es el viernes que viene o el jueves. ¿Vale? Con lo cual eso es fundamental. Como decía Cristina muy bien, cada uno sabe qué es lo que ocurre en su empresa, en su vida, y sabe si tiene que amortizar o no, cancelar, pagar o no, para luego poder imputar. Puede decidir que no, siempre y cuando tenga luego otra serie de gastos, como los costes fijos y demás, que le den cobertura a eso y proceda a cumplimentar el formulario de convalidación de manera que ponga de manifiesto que no ha hecho frente a esa factura impagada o a esa amortización que había presentado al principio con el formulario de solicitud de la subvención por esas causas que decía Cristina, que son sobrevenidas y que estarán ahí para poder picar en el formulario, que son las económicas, las de viabilidad financiera u otras sobrevenidas que hayan manifiestamente impedido proceder al pago o a la amortización que se había establecido en un primer momento. Con lo cual, las fechas es lo primero que tenemos que tener muy claro y lo siguiente es, si varía mi formulario con el que yo solicité la subvención, varía en importes por factura, tanto arriba o abajo, o en ubicación correcta en el apartado que tenía que estar y no hemos dado cuenta ahora que no está, justificamos conforme a la realidad y procedemos a pedir la convalidación del listado de deudas con ese formulario de convalidación del gasto. Una vez que eso ya esté cumplimentado, ese formulario de convalidación casará una cosa con la otra y siempre que se alcance, como no puede ser de otra manera, el importe concedido por la subvención, pues estará justificada la ayuda, ¿vale? Yo quería ya terminar con una cosita y es, nos comentabais en algunas preguntas que hay gente que no ha recibido la subvención, que no ha cobrado, teniendo la resolución de concesión positiva. A ver, tenemos contados con las manos 5 personas que no han cobrado, beneficiarios, mejor dicho, que no han cobrado por casuísticas muy concretas, muy específicas. El resto tienen que ver si lo que tienen es una compensación porque mantienen deuda con la administración y se le ha hecho una compensación de oficio o se le ha acogido la administración porque eran deudores. A todos los efectos, esas personas han sido beneficiarias de la ayuda, se le ha pagado y tienen que justificar la ayuda y si no van a reintegro. Con lo cual, toda esa gente que tenga problemas, que nos escriba al correo para ver exactamente qué le pasa, porque le podemos decir, efectivamente, usted ha tenido una compensación por el importe X y por eso usted no ha cobrado en su cuenta corriente el importe de la subvención. Y ahora, cerramos ya con el tema de los recursos, porque me lo apunta Cristina, lleva razón, estamos a punto de resolverlos ya, somos conscientes de que vamos fuera, pero hemos tenido que desarrollar la norma también para poder gestionarlo en tiempo y forma. Y una puntualización importante que nos cuenta Cristina. Respecto a los recursos, como ha dicho, hay que ser consciente que estamos hablando de esta subvención afectada.
afecta a 6 consejerías y 10 órganos directivos, con lo cual lo primero que ha sido muy complicado de articular ha sido el procedimiento administrativo, cómo hacerlo, por lo cual pido disculpas y paciencia. Se van a resolver todos los recursos, sean unos extemporáneos, y como son recursos que el sentido de silencio es negativo, no estamos vinculados con el sentido de silencio, de forma que se pueden resolver favorable o desfavorablemente. No hay problema en ese sentido. Muchos de ellos nos han exigido ponernos en contacto con la agencia tributaria otra vez, con lo cual estamos a la respuesta de la agencia tributaria. Y solamente decir, para la tranquilidad de todo el que esté con un recurso puesto, que estamos, creemos, ya a punto de poder empezar a resolver un poco con más agilidad o rapidez, y que todo aquel que tenga un recurso estimatorio tiene un plazo de 2 meses posterior para poder justificar y pagar las deudas. Con lo cual no está en situación peor del que se resolviera en su momento en diciembre, porque va a disponer también de un plazo de justificación y de pago para poder acometer las deudas que puso en el listado del formulario 2 cuando solicitó la subvención, y los términos del formulario que puso en su día. Así que esperamos que eso se empiece rápidamente a resolver, y que la agencia tributaria también pueda trasladarnos los datos, que en muchos casos es muy complicado para ellos también, y que ya podamos acabar con la gente que estaba esperando la resolución de sus recursos. Eso es. Como veis, hemos estado un poco ocupados con ordenar nuestra propia procedimiento y la norma, que la tenemos que cumplirla, no puede ser de otra manera. Y esos 2 meses entre la informática, que se nos quedó un poco ahí, bueno, pendiente de desarrollo de funcionalidades complejas, y adaptar la norma para la seguridad jurídica de todos los intervinientes, pues bueno, nos vamos a poner en marcha ya. O sea, tanto la resolución como el sistema de justificación, la convalidación, todo esto está ya a punto de... Y bueno, y seguimos trabajando a disposición, como siempre, para lo que necesitéis. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo simplemente, para terminar, comentar a los asistentes y para un poco informarles que ha habido muchas preguntas en el chat. Durante el día de hoy vamos a mandarle a las personas que hayan asistido las 2 presentaciones que nos habéis facilitado para que tengan esa información ya ellos, las personas que hayan asistido. Y también en el correo en el que les enviemos esas presentaciones también les facilitaremos vuestro correo electrónico para que puedan hacer las consultas que sean oportunas a vosotros. Y también asimismo el vídeo del webinar se subirá a la página web junto con las presentaciones para que cualquier persona pueda visualizarlo a posteriori y pueda también descargarse de las presentaciones. Y bueno, y por mi parte nada más, daros las gracias de nuevo a Fina, a Cristina y a Rubén por vuestra disponibilidad y vuestro tiempo para poder resolver estas dudas, y por supuesto también por vuestro trabajo de sistematización y de intentar hacer estas ayudas un poquito más accesibles y más facilitar a los beneficiarios, a los interesados su resolución. Y por mi parte, recordarles a las personas que han participado que bueno, estamos a su disposición a través del correo electrónico autónomos@cea.es para facilitar cualquier tipo de cuestión que quieran consultarnos. Así que nada más, paso una pequeñita encuesta para que las personas puedan votar sobre la pertinencia de la sesión, y daros las gracias de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias a Gracias vosotros, a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós.